todas, todos, todes. Bienvenidos a este directo que tenemos hoy en este día festivo con Mario Salvador, representando tanto a Mario Salvador como a Carmen Cuenca para hablar del curso que van a ofrecer en Radica a partir de la semana que viene de trauma y su curación. Os doy un poco la información del curso. El curso empieza la semana que viene y será todos los martes. Son 12 sesiones, pero como tenemos navidades en medio, tomaremos las navidades de descanso, ¿vale? O sea que empieza el 8 de noviembre y termina el 14 de febrero, ¿vale? Y del 6 de diciembre al 3 de enero no habrán sesiones porque son días festivos. Pero como siempre, como con todos nuestros cursos, lo puedes hacer en directo, lo puedes hacer en diferido. Y estamos aquí, voy a pedirle a Mario que entre con nosotros sobre, no solamente el curso, pero estoy interesada con la conversación que vamos a tener, espero, sobre el trauma. Mira, hola Mario, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Gracias por estar con nosotros hoy en día festivo. Sí, nada, está muy bien. Es una buena Eh, manera de empezar el día. ¿Qué iba a decir? Pues nada, estaba comentando un poquitito sobre el curso que vais a ofrecer Carmen y tú. Os presento a Mario Salvador y que también está representando a Carmen Cuenca, que los dos son psicólogos clínicos y que han puesto gran parte de su atención en el trauma, tanto en formarse ellos y sobre todo en formar y en tratar a personas. Y en este curso pues habla un poquitito de eso. Y entonces he pensado que quizás, Mario, bueno, ya he explicado que el curso empieza la semana que viene, que Navidades nos lo tomamos de vacaciones, los días que son festivos sobre todo, y que el curso, como siempre, se puede hacer en directo o en diferido. Pero cualquier pregunta que tengáis sobre el curso, ya sabéis, tenéis el espacio de preguntas para hacerlo. Mario, me encantaría que quizás, ¿no? Para que tengamos un lenguaje común, definieses trauma. Bueno, la verdad es que coloquialmente cuando usamos esta palabra parece que nos estamos refiriendo a un evento muy amenazante, ¿eh? Y lo es. Pero claro, tenemos que tener en cuenta que el ser humano es un mamífero, ¿no? Y como tal necesitamos de la dependencia afectiva, emocional de nuestro cuidador. Perder esa dependencia o que esa dependencia esté amenazada implica un peligro para nuestra vida, ¿no? No solo como humanos, para cualquier mamífero, porque si lo vemos en el mundo animal, las crías de elefantes son susceptibles a ser depredadas pues, cuando son pequeñas, ¿verdad? Mientras que el adulto no tiene depredadores naturales. Quiero decir con ello que ya en nuestra biología está determinado este programa de que cuando estamos lejos de nuestro cuidador, estamos en peligro, nuestra vida está amenazada, ¿no? Y esto no es una cosa que sabemos en nuestra conciencia, es algo que sabemos en nuestra biología, en nuestro cerebro más profundo, más subcortical. Entonces, el trauma es cualquier experiencia amenazante para nuestra supervivencia, ¿no? Puedo hablar de trauma de muchas maneras, ¿no? También puedo decir que el trauma es como nuestro cuerpo responde a la amenaza. ¿Por qué lo podemos decir así? Porque quien toma el mando cuando se trata de sobrevivir no es nuestra mente consciente, conceptual, ¿no? Es nuestro cerebro subcortical, que en esto tiene los mismos programas de supervivencia que cualquier otra especie del mundo mamífero. Es una inteligencia rápida, sin pensamiento, refleja e insisto, tenemos los mismos programas. Hablo de cuerpo porque este cerebro subcortical y el cuerpo son la misma realidad vista desde diferentes perspectivas, están íntimamente unidos, ¿no? Y también puedo decir que el trauma es un dolor enterrado, un grito silenciado, porque, bueno, si el trauma afecta a la humanidad y la afecta gravemente, es porque no le hemos dado un espacio, no le hemos dado voz, no le hemos dado visibilidad, ¿verdad? El trauma también es un fenómeno de desconexión social y de desconexión con uno mismo, ya que como mamíferos nos corregulamos con algún otro, normalmente nuestros cuidadores primarios, pero en general con otros congéneres, cuando estos nos proveen de seguridad, protección,
comportamiento, pero cuando esto falla, y todos tenemos estos fallos en nuestras crianzas, no nos escapamos de nadie. No estamos hablando de que hay algunas personas que tienen trauma y otras no. Todos lo tenemos en algún grado, ¿verdad? Entonces, cuando esto falla, nos retiramos de la conexión con los otros hacia la desconexión, la protección y la supervivencia. Bueno. Te estoy escuchando y has contestado en parte, pero me he dado cuenta que nunca te he preguntado eh, por qué y cuándo decidiste que querías enfocarte en trauma. Bueno, a ver, fue como todo en mi trayectoria, yo siempre he sido un buscador, he estado y estoy en búsqueda continua, ¿no? Cuando hacia el año 2000 yo me empecé a meter en este fenómeno y siempre buscaba, bueno, ¿qué está faltando, no? ¿Por qué las personas no se curan de una manera más rotunda, definitiva, no? Y bueno, pues en lo que hasta este momento conocía, hacía una terapia relacional muy profunda, pero me di cuenta de toda la aportación que la neurociencia tiene que ofrecer a la psicoterapia y conocí este fenómeno del trauma, con lo cual empecé a investigar mucho en la literatura y en mis formaciones en las aportaciones, cómo nuestro sistema nervioso se configura, se moldea en función de la calidad de las experiencias que tenemos y efectivamente cómo a lo largo de nuestro desarrollo pues nuestro sistema nervioso, nuestra arquitectura cerebral, pues va madurando y madura mejor o peor en función de esas experiencias. De manera que las tareas de orden evolutivo más tardío se apoyan sobre la correcta maduración o incorrecta de las etapas previas, de los sistemas previos, ¿no? Y claro, empecé a entender cómo los fenómenos de las memorias implícitas, que es nuestro modo de recordar no consciente, es procedimental, es lo que nuestro cuerpo recuerda, pues están aquí, en todos nosotros, coloreando, influyendo pues nuestra vida consciente, ¿no? Y también los fenómenos de desregulación, como la desregulación emocional, es uno de los factores psicológicos más directamente correlacionados con la salud mental en la vida adulta, ¿no? Así que, bueno, allá por el 2000 empecé a bucear en la literatura, empecé a estudiar de neurociencia y realmente a concebir y considerar que no puede haber una psicoterapia profunda sin hablar de trauma, ¿no? Porque es algo grabado en nuestra corporalidad y nuestra corporalidad es en la que reside nuestro sentido primigenio de Dios, el que organiza luego a partir de ahí todo el resto de nuestras percepciones y consecuentemente nuestras conductas, ¿no? Efectivamente, ¿no? Lo estás diciendo, que el cuerpo como que lo graba. Entonces, si hablamos de sanación, eh, veo que es mucho más fácil grabar que desgrabar, ¿no? Que quitar esa grabación. ¿La sanación del trauma es posible? Completamente, es posible. Pero bueno, hay que entender los principios que lo rigen, ¿no? Uno de los principios que lo rigen es cómo acceder a esa información que está grabada tal cual en los mismos códigos en los que vivimos las experiencias en el momento del trauma y que están grabadas en nuestra corporalidad, ¿no? En el idioma de las sensaciones, en el idioma de las emociones, en el idioma de las imágenes, que es, por otra parte, también el mismo idioma de nuestro hemisferio derecho, ¿verdad? En las personas que somos diestras. Es posible, insisto, pero los terapeutas tenemos que tener un entrenamiento especial orientado a la observación de toda la narrativa no verbal. Y esto implica, en nuestra profesión hemos pasado muchos años entrenando nuestra mente, nuestro cerebro izquierdo, ¿no? Nuestra mente conceptual, muy basado en el cambio cognitivo. Pero insisto, nuestro sentido primigenio del yo está somáticamente sentido, ¿no? El bebé se siente digno si su mamá o su cuidador principal, primario, pues atiende sus necesidades físicas y emocionales. Entonces va adquiriendo este sentido de que es digno, amable, valioso, etc. De manera que tenemos que acceder a esas experiencias que están siempre activas en nuestro cuerpo
para promover un proceso de abajo arriba, desde el cuerpo hasta el observador, hasta nuestra mente metaobservadora, ¿verdad? Entonces sí se consiguen verdaderamente curas muy profundas, muy transformadoras, sentidas en el cuerpo, ¿no? ¿Es posible también si no te acuerdas de lo que te causó el trauma? Sí, esto es sí y esto es no, ¿verdad? ¿Por qué digo sí? ¿Por qué digo no? Porque nuestro cerebro está programado para que cuando estamos sufriendo un dolor insoportable, intolerable y que además es incluso a veces criticado, juzgado, negado por el entorno social, pues hacer esto, un efecto como una anestesia, ¿no? No siento ni padezco, ¿no? Hay muchas expresiones en castellano, vivo sin vivir en mí, etcétera, etcétera, ¿no? Así que forma parte de esta inteligencia de supervivencia. Cuando algo nos sobrepasa, lo aparcamos, lo enterramos, lo olvidamos. Lo olvidamos, digo, entre comillas, ¿no? Porque también digo que no es posible no olvidar. Nuestro cuerpo recuerda siempre. ¿Cuál es la manera en la que recordamos el trauma sin la conciencia que lo estamos recordando? Pues en nuestras emociones intensas, excesivas, desproporcionadas, por ejemplo, ¿no? En las sensaciones a las que no encontramos ningún sentido, pero que nos informan pues, de que estamos en peligro, asustados, o tenemos miedo, pero que no tenemos ninguna referente consciente, ¿no? También recordamos en la manera como nos relacionamos con los demás, ¿no? Como adultos, supongo que la mayor parte de los que estamos aquí somos adultos, no venimos con el programa de cómo relacionarnos con otro ser humano, no lo hemos aprendido a la edad que tenemos hoy, ¿no? Se pone en marcha todo un aprendizaje que nuestro sistema nervioso ya tiene adquirido de lo que pasó en nuestras relaciones previas. De manera que muy especialmente cuando entramos en una relación de intimidad o que promete intimidad, estos recuerdos antiguos emocionales se van a activar. La peculiaridad de esto es que lo estamos viviendo como si todo perteneciese al presente. No tenemos la conciencia de que viene de otro contexto, de otro tiempo, ¿verdad? Eh, Otras veces estos recuerdos pueden estar bien disociados, desconectados, pero puede que algún estímulo del presente, bueno, por un ejemplo, ¿no? Si alguien ha tenido abuso sexual infantil, por ejemplo, y lo ha olvidado, pero a lo mejor viendo una película donde hay una escena de violencia sexual o de que tenga algo que ver, la violencia sexual en sí misma ya tiene todo que ver, ¿no? Pero en este momento, digamos que nuestro cuerpo se inquieta o incluso puede venir una memoria flashback como una imagen o como una sensación de malestar. De manera que esos recuerdos, ¿verdad?, están en nuestro cuerpo como la caja negra de un avión. Toda nuestra historia está registrada aquí y se va a despertar, se va a activar cuando algo del entorno exterior o interior conecta con algo que ya fue vivido, ¿verdad? Así que siempre recordamos, siempre. Tati nos preguntaba, ¿cómo se establece que alguien está sanado? ¿Cómo sabemos que alguien está sanado? Cuando dices a un paciente, ya estás. Bueno, esta es una pregunta del millón, ¿verdad? Podría estar hablando aquí toda la mañana de esto. Yo como paciente la quiero saber también. Bueno, a ver, yo creo que esto de la sanación, pues es la tarea de toda una vida o quizá de varias vidas, ¿no? Porque yo digo, ¿la terapia cuánto dura? Pues podría durar toda una vida o muchas vidas, ¿no? Porque la terapia, una manera que podemos decir, hablar de la terapia, que es un proceso de actualización de información. Toda esta información que está grabada en nuestro sistema, en nuestra corporalidad, y que no ha sido digerida, integrada, pues está pendiente, ¿no? Nuestro cerebro tiene la capacidad de hacerlo, pero tenemos que ponerlo en las condiciones. Ahora, el concepto de salud también nos lleva a una perspectiva social, cultural, ¿no? Porque lo que consideramos sano o saludable en nuestra cultura puede que en otra no lo es. O lo que consideramos insano en nuestra cultura en otro pues no lo es, ¿no? Tiene bastante cultural. De hecho, yo lo dije en una entrevista que hicimos recientemente con el libro, vivimos en una sociedad enferma.
nacemos en ella, nos criamos en ella, nos educamos en ella, de manera que estamos viviendo en una condición enajenante, pues sin ser conscientes de ello. Pero dicho esto, María, ¿cómo sabemos si estamos suficientemente curados? Bueno, cuando nos sentimos amigos de nuestras experiencias, cuando nuestras experiencias no nos poseen a nosotros, no vamos en el piloto automático por la vida reaccionando, sino cuando, bueno, conocemos, escuchamos nuestras experiencias, forman parte de nuestro ser humanos y de nuestra biología, pero no dictan nuestra vida, ¿verdad? Nosotros las observamos, las conocemos y gobernamos. Mira, me estoy acordando de una enseñanza que me dio una vez un lama tibetano. Me decía, bueno, ¿cómo manejar las emociones? Pues uno las escucha, dice, ¿qué vienes a decirme? Rabia, ¿qué vienes a decirme? Tristeza, ¿qué vienes a decirme? ¿Y qué hago? ¿Hago lo que impulsivamente me dicta? O digo, bueno, ¿qué quiero yo para mí en mi vida, no? Porque si yo tengo rabia en un momento dado, lo que probablemente impulsivamente me dicta es agredir al otro o hacer algo inconveniente. Pero esto es lo que yo quiero para mí en mi vida, ¿verdad? De manera que estamos suficientemente sanos cuando tenemos una buena relación con nuestro mundo interno, con nuestras experiencias, con nuestras emociones, ¿no? Cuando también tenemos la capacidad de escuchar esto que viene, pero ponerlo en palabras, en el diálogo constructivo, amable, humano con el otro humano, ¿verdad? Y cuando tenemos también un sentido del amor no el amor posesivo, no el amor que necesita del otro para satisfacernos, ¿no? Del sentido más elevado del amor, de la solidaridad, del altruismo. Todo esto es lo que nos hace más puramente humanos, ¿no? Porque nuestras emociones impulsivas son comunes con el mundo del resto de los mamíferos, ¿no? Bueno, estas son algunas de las consideraciones que yo puedo hacer sobre el concepto de salud y podría hablar durante una hora o dos más, ¿no? Hace unos momentos has dicho que te diste cuenta que como terapeuta tenías que no solamente estar con lo cognitivo, ¿no? Con lo que te contaban, sino con el paciente, con el cuerpo del paciente, digamos, ¿no? ¿Puedes decirnos un poco, hablarnos un poquitito de esto? ¿Qué es lo que quieres decir con eso? Bueno, quiero decir que nuestra historia está viva siempre, ¿no? Nos hemos educado en una cultura, especialmente nuestra cultura occidental, muy orientada al hemisferio izquierdo, a la mente conceptual, cognitiva, ¿no? Y todo lo que esto significa, y significa haber usado esta mente lineal para transformar el mundo, para dominar el mundo, quizás es la palabra más adecuada, ¿no? Pero hemos prestado muy poca atención y en la educación se presta muy poca atención a la gestión del mundo interno, ¿no? A la gestión de las emociones y a la gestión de las relaciones, ¿no? Así que digamos que todo este mundo de nuestro cuerpo, de las emociones, las conecto porque sigo las enseñanzas de Damasio, ¿no? Cuando habla de que las emociones son las cualidades emocionales que se apoyan sobre las condiciones físicas, sobre las sensaciones, ¿no? Entonces, esto lo hemos descuidado, lo hemos dejado a un lado, ¿no? Pero esto está vivo siempre, ¿no? Aunque estemos con una persona que describamos como muy racional, y yo superviso muchos compañeros, ¿no? Muchos colegas, pero esto solo es describir la persona por un pequeñito aspecto de su funcionamiento. ¿Quiere decir ello que no tiene emociones? O la persona que dice no siento mi cuerpo, no siento nada. ¿Quiere decir esto que no tiene un cuerpo que está vivo y que por tanto informa? No, no quiere decir esto. Solo quiere decir que por la razón que sea ha desarrollado un mecanismo de supervivencia de desconexión. Pero este está siempre debajo, ¿no? ¿Sí? Así que, bueno, los terapeutas orientados al trauma tenemos que entrenar la observación, por un lado, y también tenemos que desentrenar tantos aprendizajes que hemos adquirido en nuestra propia educación, ¿no? Que están tan orientados al discurso verbal,
¿verdad? Así que en este discurso verbal están los ingredientes, los síntomas, las claves de lo que viene de nuestro mundo más somático y emocional. Hay que escucharlo, ¿no? Pero también en la medida que estamos hablando de algo que nos preocupa, nuestro cuerpo va a empezar a reaccionar, va a empezar a emitir señales, ¿no? Pequeños cambios en la coloración de la piel o pequeños los ojos que se humedecen o gestos. Nuestro cuerpo está hablando siempre, ¿no? Así que los terapeutas orientados al trauma tenemos que observar toda esta narración, no solo la lingüística, que es quizá la menos importante, pero también, porque también incluye dentro de la manera de hablar algunos de estos indicios, ¿no?, más antiguos. Pongo un ejemplo, ¿no? Una persona que está y dice, ¿para qué llorar? No sirve para nada llorar, ¿verdad? Pues ha dicho algo verdaderamente muy, muy significativo, ¿no? Porque si pensamos de manera biológica, pensamos que todo mamífero viene con el programa del llanto para llamar a su cuidador. Así que ahora estamos pensando en otra cosa. ¿Cuándo verdaderamente en la vida de esta persona llorar nos servía? Cuando esto fue una vez una experiencia relacional con otro ser humano que no atendía la llamada del llanto, ¿verdad? Y la conclusión a la que llegó es esto: ¿para qué llorar? No sirve para nada. Ahora tiene esta cognición, pero es una cognición cargada de contenido emocional, experiencial, corporal. Que el terapeuta sepa cómo manejar esto, cómo hacer un encuadre de esto para volver a algo que se vive como un hecho fijo, se ponga en movimiento, vuelva al momento donde esto estaba siendo experiencia vivida, ¿no? Forma parte del arte y de la experiencia y de las habilidades de un terapeuta orientado al trauma, ¿no? Esta visión, ¿no? De estar presente, ¿no? De fijarte, ¿es algo que limitarías a terapeutas? O sea, Repítelo. o sea, que esta forma de estar con las personas, de escuchar, ver, estar presente con, estás hablando mucho de terapeutas, pero a Ah, mí, ya, ¿no? Y sé que es un tema que a ti te interesa mucho también, ¿no? ¿Es ya. algo que solamente los terapeutas deberían No, desarrollar o algo que no, no, deberíamos... no, a ver, claro, hablo de terapeutas porque yo lo soy, ¿no? Y porque enseño a muchos terapeutas. No, no es algo que debe de estar en exclusivo en el terapeuta, debe formar parte de cualquier persona que ejerce un rol de cuidados a otros, ¿no? Estamos hablando de los educadores, por ejemplo. Estamos hablando de personal sanitario que está involucrado en el cuidado de otros, ¿eh? Estamos hablando de personal que está en primera línea de acción en el cuidado de otros. Pueden ser policías, puede ser personal de protección civil, puede ser personal de los cultos religiosos que están tratando con el sufrimiento humano, ¿no? Yo he acuñado esto en un artículo que escribí y lo he incluido en la segunda edición de mi libro Más allá del yo, como escucha límbica, ¿no? La capacidad de escuchar lo que hay debajo de la narración verbal, todo lo que se está manifestando en nuestra corporalidad, ¿no? Porque es el idioma de nuestro sistema límbico, ¿no?, de nuestro cerebro límbico. Bueno, y es el lenguaje y es el tipo de escucha que evidentemente debería de estar en los padres cuando están en la etapa de la crianza más temprana, más frágil y no tan temprana, ¿verdad? De manera que los terapeutas lo único que hacemos es tratar de reparar algo que se debería haber hecho bien en otros contextos, nada más, y no es exclusivo del terapeuta, debería ser inclusivo de cualquier persona que se dedica a las labores de cuidados. Sé que dedicas, bueno, es algo que compartimos, ¿no? Mucha atención, intención y dedicación a crear una sociedad más informada, más sensible al trauma. ¿Por qué es esto algo que te preocupa a ti? Bueno, me preocupa a mí como yo creo que nos debería preocupar a todos, ¿no? Porque si estamos mirando
los indicadores sociales de bienestar y de malestar, deberíamos estar un poco preocupados todos, ¿no? Tenemos la cultura con más consumo de fármacos, de drogas, con más violencia, más... los índices de suicidio están aumentando cada vez, ¿verdad? El tipo de relaciones que estamos construyendo con los demás. Yo creo que hemos ido construyendo una cultura de una sociedad donde el humano depreda al propio humano y depreda al planeta, ¿no? No nos va bien con esto, ¿no? Una de las características del trauma es que cuando no lo curamos, no le damos visibilidad y voz, se traspasa a los otros, ¿no? Es una de las maneras en las que se cuenta, ¿no? Si no nos curamos, nosotros vamos a imponer nuestros traumas sobre otros. Esto es muy especialmente importante en la crianza de los hijos, ¿no? Los padres ponemos en los hijos pues, las cosas que no hemos resuelto nosotros mismos. Y a nivel social lo estamos viendo, ¿no? De manera que creo que hoy tenemos la responsabilidad, porque tenemos más conciencia, porque también tenemos, diría, un aparente mejor bienestar, al menos en términos de la supervivencia. Ya no estamos tan involucrados como las generaciones de nuestros abuelos o de nuestros padres, incluso, que venían de una posguerra donde verdaderamente la preocupación primordial era tener que comer y tener una casa, ¿no? Esto hoy todavía presenta problemas, pero a nivel social no estamos tan aferrados a ello. Y también tenemos el conocimiento. Tenemos el conocimiento para poner lenguaje, para mirar esto, ¿no? Así que creo que si realmente queremos construir un mundo mejor, tenemos que poner atención. Primero en reparar el daño, el dolor que llevamos todos encima, ¿no? Y segundo, en cómo dejar de transmitir esto a nuestros hijos, ¿no? A nuestros descendientes, y cómo crear una cultura de amabilidad, de compasión, de amor, de afecto, de calidad humana, ¿no? De conexión. Esto, esto es un camino para mejorar el mundo en que vivimos. Y otra preocupación es esto. He dicho antes que el trauma lo puedo decir como un dolor enterrado, un grito silenciado. Así que hemos creado una cultura de la negación, donde parece que el dolor hay que exterminarlo, mirar para otro lado, enterrar al muerto, si es posible, en 12 horas, mejor que en 24. No se da tiempo al reciclaje de las emociones, ¿no? Y esto tiene problemas. Esto crea problemas, porque estas emociones, cada que no digerimos y no metabolizamos, no desaparecen. Se quedan aquí en nuestra biología y ya se manifestarán en forma de conductas eh, o en forma de enfermedades físicas, ¿no? Pero se van a manifestar, no cabe duda, ¿verdad? Estamos aquí, ¿no? Para hablar también del curso que vais a ofrecer, Carmen y tú, en Radica. Y nos están entrando algunas preguntas que tienen que ver con... la pregunta en grande sería ¿para quién está orientado este curso? Y mi pregunta es ¿para quién está orientado este curso y cómo responde a esta preocupación tuya y vuestra de crear una sociedad más informada al trauma? Bueno, el curso pretende dar una visión panorámica del fenómeno, ¿verdad? Panorámica porque no pretendemos que sea un curso de entrenamiento en habilidades a un nivel muy extensivo, ¿no? Sí es un curso de introducción detallado, yo creo que muy rico en conocimientos y que va a despertar esta sensibilidad para ver de qué estamos hablando, ¿no? Porque lo primero es ver, ¿no? Es poner nombre a las cosas, ¿no? Es poner conciencia también en de dónde vienen nuestras cosas. Ya he dicho, todos tenemos algún grado de trauma, aquí no nos libramos nadie, ¿no? Entonces, yo creo que es un curso bien interesante pues, para terapeutas que quieren empezar a incluir pues, este idioma del trauma, esta visión de cómo el trauma está determinando nuestro comportamiento, pero también educadores o personas que vienen del mundo sanitario o personas que se dedican a la acción social en alguna manera, asistentes sociales, también padres, ¿no? También padres, Para sí. uno mismo también, ¿lo recomendarías? Me lo están preguntando. Sí. Para uno mismo definitivamente también, ¿no? Para empezar,
Mira, hace bastantes años ya me llamaron para dar una conferencia en la Asociación de Víctimas del Terrorismo en Madrid. Estoy hablando de hace a lo mejor 12, 13 años, ¿no? Y me lo agradecieron muchísimo, ¿no? Pero mi sorpresa fue cuando vinieron personas que estaban allí en la sala verdaderamente muy dolidas, ¿no? Traumatizadas, a agradecerme, porque nunca les habían contado de esa manera lo que les pasaba. Y esto fue, para mí fue una sorpresa, ¿no? Porque después de 20 y no sé cuántos años del fenómeno del terrorismo, tener a personas sufriendo de esta manera, ¿verdad? Y a los hijos de esas personas sufriendo de esta manera, sin entender qué les pasa y por qué les pasa. Esto me parece una negligencia social grave, ¿no? Entonces también va a ayudarnos a entender pues muchas de las cosas que vivimos, fenómenos o comportamientos que tenemos, ¿no? Y a las que no les hemos puesto, no hemos identificado, no les hemos puesto nombre y no les hemos puesto también la raíz de dónde vienen, ¿no? Porque si realmente queremos gestionar nuestro bienestar, tenemos que acceder a la raíz de dónde vienen las cosas, ¿no? Una perspectiva superficial, y esto es otra crítica que yo hago a nuestra cultura, ¿no? Estamos inundados de mensajes superficiales, de literatura superficial, de crecimiento. Eh, Alguna es buena, pero no suficiente, ¿no? Tenemos que ir a de dónde nacen las cosas, porque ahí es donde se ha estructurado y organizado nuestra percepción del mundo y de nosotros mismos, ¿no? Te escucho, ¿no? Entonces te pregunto, ¿cuánto en la sanación del trauma y en entender el trauma cada persona? ¿Cuánta importancia tiene la raíz de la que estás hablando y cuánta importancia tiene el presente, el efecto que tiene sobre mí hoy? Bueno, mira, yo soy un terapeuta janetiano, soy un seguidor de Pierre Janet, que fue el primero, fue un precursor de Freud, que fue el primero que describió este fenómeno y lo describió con mucha precisión y de una manera plenamente vigente, ¿no? ¿Sí? Eh, Él decía que una de las cosas que, uno de los déficits que impiden a las personas el metabolizar estas experiencias dolorosas es la falta de presentificación, ¿no? Y decía, la presentificación es la capacidad de estar en nuestro presente con una conciencia de cuál es nuestro pasado y cómo nuestro pasado influye en nuestro presente, ¿no? Y decía, bueno, entonces las personas traumatizadas tienen este déficit de la presentificación. Ellas están viviendo sus traumas como si perteneciesen y naciesen en sus presentes, ¿verdad? Así que esta es una parte importante y forma parte de la cura. Podemos curar el dolor que se originó en nuestro pasado si lo miramos, cuando lo miramos desde un presente seguro, estable, enraizado. ¿Por qué? Porque podemos mirar aquello que construimos siendo a veces niños y niñas con la mirada y los recursos del adulto que somos hoy, ¿no? Entre otros recursos está la relación, si es que estamos en una terapia, por ejemplo, con alguien que ahora está presente, da veracidad, da validez, y acoge y acepta y sostiene nuestro dolor. Esto es un recurso que no estaba en el momento que vivimos el trauma, ¿no? Entonces, también me gusta mucho usar una cita de un maestro que me inspira, que es Ron Burr, ¿no? Decía, una vez fuimos los escritores de nuestro mapa. Una vez en nuestra vida estábamos escribiendo el mapa de nuestro yo. Y luego posteriormente nos olvidamos de que fuimos los escritores, los hacedores del mapa y vivimos como si fuésemos el mapa. Nos hemos olvidado de esos actos de creación, ¿verdad? Pero el cambio profundo implica volver a esos momentos en los que como creadores estábamos creando nuestro mapa para reescribirlo, ¿verdad? Porque nuestro sistema nervioso es un órgano de percepción, está reaccionando al entorno continuamente. Y cuando ya somos adultos, tiene una larga historia de percibir el ambiente externo y también el interno, ¿no? Y se puede cambiar, pero hay que acceder, como decía Kurz, a estos momentos en los que todavía estábamos
escribiendo nuestro mapa, el mapa de nuestro yo, con una perspectiva nueva, con recursos nuevos, y muy especialmente este recurso de la compasión y del amor hacia nuestra experiencia. Porque nuestra experiencia puede ser agradable o desagradable, pero es ineludiblemente nuestra. Y simplemente cuenta algo que hemos vivido y algo que no ha atendido el entorno social, pero también hemos desatendido nosotros. Antes hablabas de olvidarnos, ¿no? Y olvidarnos es dejar una parte de nosotros misma abandonada, ¿no? El niño que tuvo maltrato o abusos y se ha olvidado, dice lo que dice. No dice que no lo ha tenido, dice que ha olvidado el niño en el momento en el que estaba siendo maltratado o abusado. Internamente lo ha dejado solo, lo ha dejado abandonado. Y esto es un acto de inteligencia de supervivencia. El problema es que nos hemos olvidado de volver a buscarlo. Ese es el problema. En vuestro curso habláis bastante, que creo que tiene que ver con este amor, esta compasión, este acompañamiento a este niño, sobre la relación terapéutica. Además, creo que es algo que no solamente habla de, o sea, que de cuando habláis de ello, no solamente sirve para terapeutas, pero para cualquier persona que va a estar presente con alguien que está en dolor, ¿no? Y tanto con otras personas como con nosotros mismos. Podemos hablar por un momento de esta relación terapéutica o de esta presencia, de esta compasión que podemos crear entre personas y cuando hay heridas por medio, que siempre las hay. Sí, sí, sí. La palabra terapéutica no debe tampoco de circunscribirse exclusivamente a la profesión del terapeuta, ¿no? Terapéutica es todo aquello que tiene un efecto sanador y debería de tenerlo, por supuesto, debería tenerlo cuando alguien ejerce el rol de terapeuta, pero debería tenerlo cuando alguien ejerce el rol de educador, de padre, de madre, de amigo, ¿no? Porque el terapéutico es aquello que provee el antídoto de lo que antes hizo daño en otras relaciones, ¿no? ¿Verdad? Y en este antídoto deben de estar algunos adjetivos bien importantes. Por supuesto, el respeto. Por supuesto, la aceptación radical de la experiencia del otro, tal como es. Y por supuesto, la presencia sostenedora, compasiva, ¿no? Que ofrece un encuadre, ¿no? Nos curamos en relaciones seguras. Igual que nos hemos dañado en relaciones inseguras, nos curamos en relaciones seguras. Nuestro cerebro y nuestro cuerpo tienen la capacidad de curarse a sí mismo. Esto quizás nos lo hemos olvidado socialmente, pero el sistema inmune no es más que una expresión de esto, ¿no? Y si realmente reflexionamos y vemos los animales en el mundo salvaje, ¿no? Si no están tan gravemente heridos que se mueren, cuando les dejan de atacar, cuando les dejan en paz, su cuerpo empieza a sanarse, ¿verdad? Pero tiene que haber seguridad en el ambiente externo. Lo mismo hacemos con nosotros pues en un hospital, ¿no? Ponemos a la persona con cuidados, le atendemos, no hay nada que le haga daño y su cuerpo empieza a sanarse. No son los médicos crean las condiciones o pueden hacer curas, por supuesto que sí, pero el cuerpo empieza a repararse, ¿no? Pero necesitamos estar en una condición y en relaciones seguras para que este sistema de autocuración se ponga en marcha e inhiba el sistema de supervivencia, ¿no? Entonces, la relación terapéutica tiene primero que ofrecer esa seguridad y no solo ofrecerla, pero también ayudar al otro a tomar conciencia de que ahora, aunque a veces proyecta en su cuidador cosas que vienen de otros que le han hecho daño, vienen de otro sitio y está ahora en una relación nueva, segura. ¿Ves? En otras palabras, me gusta decir, porque cuando nuestro cerebro subcortical está percibiendo el entorno todavía como peligroso, amenazante, y pongamos que una persona viene a hacer un proceso de cambio de experiencias de abandono temprano, pues va a vivir al otro que le cuida de dos maneras, con la esperanza de que alguien alguna vez pues, le ayude, pero también con el terror a que le vuelvan a traicionar, a abandonar. Esas dos cosas van a estar compitiendo, ¿verdad?
Así que mientras está percibiendo al otro como una fuente de amenaza, ese cerebro está en supervivencia, está orientado hacia afuera, a protegerse. Tenemos que conseguir que ese sistema de defensa se calme para que ese cerebro pueda volcarse sobre sí mismo. Este mindfulness, ¿no? La mente que se observa a sí misma y quedarse dentro, ahora acogiendo la experiencia que viene de ese cuerpo, de todo este sistema somatosensorial y abrazarla, escucharla, porque viene a contar una historia que no ha podido contar nunca, ¿no? Pero insisto, para esto es importante la relación que se llame terapéutica, que cree ese entorno de seguridad y la conciencia de estar en este entorno de seguridad, para que dejemos de estar implicados en la defensa de lo que puede venir del exterior y poder orientarnos adentro, quedarnos dentro y mirar dentro. Hay alguien que está diciendo, ¿no? Porque estás hablando de esta relación terapéutica y de creérnoslo, pero es verdad que el mundo constantemente nos está enviando mensajes para sentirte más inseguro, para miedo. O sea, que no es que el mundo exterior, fuera de esta relación terapéutica, no ayuda a esta sensación de seguridad. No. No. Es verdad, ¿no? Pero Una respuesta de una palabra de Mario imposible. Mario, no, creo no, que no lo voy a aceptar. no. Bueno, mira, tenemos esta experiencia de la pandemia todavía tan reciente, ¿verdad? Que nos sirve para ilustrar algunas cosas, ¿no? Estos virus están siempre ahí fuera, siempre. Y de lo que se trata o cómo se ha querido combatir es reforzando nuestro sistema inmune. De manera que aunque los virus están fuera, pues no nos afecten o tengamos un sistema preparado para protegernos de ello, ¿no? Es verdad que los mensajes sociales están cargados de miedo, de inseguridad, de un diálogo muy poco sano, realmente poco sano, ¿no? Porque vivir con miedo no puede alentarnos a vivir bien, ¿no? Entonces, todas estas acciones, toda esta tarea psicoeducativa, o si alguien se mete en una terapia, pues ¿a qué le ha de servir? Pues a reforzar su sistema inmune. A decir, bueno, todo eso está ahí fuera, es verdad, pero otra cosa distinta es que yo lo deje entrar, ¿verdad? A mí me gusta también, soy practicante de algunas disciplinas y prácticas budistas, ¿no? Qué alimentos nos dejamos entrar dentro de nosotros? No estoy hablando solo de los alimentos físicos de la comida, estoy hablando de los alimentos informativos, culturales, qué tipo de cosas dejamos entrar en nosotros, ¿no? Tenemos esta capacidad. Las cosas están fuera, pero están tanto los mensajes de miedo como están otro tipo de mensajes, otro tipo de acciones, donde cada vez hay más personas involucradas en ayudar a otros. Esto no sale en los telediarios, no, tampoco lo cuentan los políticos, ¿no? Salen las víctimas de la violencia doméstica, los accidentes, las catástrofes, las guerras, sale todo esto. Pero hay mucha gente trabajando en ayudar a otros, ¿no? ¿Qué dejamos entrar? Esta es mi respuesta, ¿no? Eso está fuera, pero podemos poner un canal o podemos poner otro canal. ¿Qué nos hace bien? Tenemos una responsabilidad. Esto incluye nuestras relaciones, ¿no? Elegir, porque hay personas que están tan dañadas, no son seres humanos despreciables, son personas muy dañadas, pero hacen daño. Y uno tiene el derecho y la responsabilidad de decir, bueno, ¿a quiénes quiero yo dejar estar cerca de mí, ¿no? Y a quienes no, con quienes tengo que mantener distancias, ¿no? Así que a esto nos ha de servir toda esta educación, ¿no? Hay otras preguntas que han estado entrando, voy a juntarlas. ¿No? Nos han preguntado uno, pues, ¿cuál es la relación adicciones-trauma? Y otra persona que nos preguntaba que tenía un niño con TCA y que se odiaba a sí mismo. ¿Cómo son estas expresiones? ¿Son? Y si lo son, ¿cómo son estas expresiones de trauma? La primera era de adicciones y trauma. Exacto. Ah, bien. Bueno, las adicciones están muy directamente relacionadas con la traumatización, ¿no?
Si alguno de los que estáis escuchando tenéis interés en esto, podéis buscar en internet el estudio ACE, Adverse Childhood Experiences, y veréis esta correlación tan importantísima entre la traumatización temprana y muchísimos indicadores de salud, enfermedad, no solo emocional, también física, y es verdaderamente sorprendente la correlación que hay, ¿no? La adicción, bueno, voy a usar una expresión de Gabor Maté, la adicción es la manera de tratar de resolver un problema que crea otro problema, ¿verdad? Pero fijaros la primera parte de la sentencia, la manera de tratar de resolver un problema. La adicción trata de huir de algo que es un sufrimiento intolerable, de mitigarlo, de apagarlo, de anestesiarlo o de anularlo incluso, ¿no? Y no estamos hablando solo de las adicciones a drogas. Podemos hablar de las adicciones al trabajo, podríamos hablar de las adicciones a la tecnología, podríamos hablar de las adicciones al sexo. Hay muchos tipos de adicciones, ¿verdad? Que son maneras de distraernos, de no pensar en algo que cuando pensamos comporta dolor. Muchos de los niños que vienen de infancias traumatizadas encuentran normalmente hacia la adolescencia un alivio, un escape en las adicciones del tipo que sean, ¿no? ¿Sí? El problema, porque las adicciones tratan de, o bien de distraer, de mirar a otro lado, o bien de incorporar opioides por una vía externa. El problema es que estos opioides tomados por una vía externa, que incluyen los psicofármacos, impiden que esos opioides se generen internamente. Y es bien conocido hoy por la ciencia epigenética que estos opioides del bienestar, como son la oxitocina, la prolactina, la dopamina, se generan en las relaciones humanas seguras y amables. Se generan. Así que la adicción, a la vez que es una manera de huir de nuestro sufrimiento y también huir de la conexión humana, porque la persona que toma la sustancia adictiva ya no considera que el humano le pueda ayudar. No busca esa ayuda. La busca en la adicción, ¿verdad? Así que perpetúa el problema. Hablo de esto en alguna medida en el nuevo libro que salió hace un mes y pico, ¿Quién soy?, donde hablo de todos estos mecanismos de defensa y de protección. Tenemos que ayudar a las personas a volver a la relación humana, a traer su sufrimiento a una relación humana donde ese sufrimiento sea acogido, mirado, tratado con amabilidad, cuidado, ¿verdad? Y esos opioides del bienestar volverán a crearse internamente porque simplemente nuestra neurobiología está preparada para hacerlo, pero tenemos que crear las condiciones. El TCA, bueno, creo que hay un sobreexceso de diagnóstico ahora de TCA, por un lado, y por otro lado el abordaje que se está haciendo más habitualmente es un abordaje farmacológico, ¿no? Yo no hablo mal de esto, ¿no? A veces es necesario. Pero también sabemos que muchos TCA tienen una base traumática. Y si, una vez más, no atendemos el trauma, no podremos regular este sistema de atención, ¿no? Para resumirlo, he dicho al principio de esta entrevista, trauma es como nuestro cuerpo, nuestro sistema nervioso reacciona ante la amenaza. Si pensamos que un crío ha crecido en un ambiente de violencia impredecible, ha organizado un sistema nervioso en hipervigilancia, en alerta continua. Todo esto, sabemos, nuestro cerebro subcortical, que se encarga de la supervivencia, inhibe nuestro cerebro neocortical, que se encarga del crecimiento, la concentración, el aprendizaje, la creación. Uno inhibe al otro. Así que estos niños que vienen de estos entornos tan traumatizantes, tan duros, no podrán realizar bien este tipo de tareas. No se pueden concentrar y no pueden aprender porque están llenos de miedo y de dolor, ¿verdad? Tenemos que atender primero, ver cómo calmar ese sistema nervioso
y cómo restaurarlo, ¿no? Entonces, y bueno, y esto también se debe de hacer con el TCA, importantemente. Por cierto, para estos casos y para traumas complejos, muy complejos, una metodología que estamos usando más y más en el mundo de la terapia es el neurofeedback. El neurofeedback es una tecnología basada en el electroencefalograma que trata de promover una regulación del sistema nervioso para que ese sistema nervioso pueda estar más tiempo en regulación. Y esto también ayuda a que las terapias o lo que uno haga pues funcionen mejor, porque si no, a veces para personas muy dañadas esto se hace extenso, difícil y complejo, ¿no? Sí, un par de referencias de cosas que has dicho. Uno, si alguien quiere saber más sobre el libro que ha editado Mario con Peter Burkin, la semana pasada hicimos un directo para hablar sobre ello, sobre el libro de Quién soy. O sea que si queréis saber un poquito más está ahí. Y luego de neurofeedback, es alguien con quien me gustaría hablar algún día de esto es con tu hija, ¿verdad? Bueno, sí, ella se ha ido especializando en el uso de neurofeedback para este tipo de cosas, para la regulación, para personas que tienen dificultades, pero también para promover un mejor rendimiento, ¿no? Volviendo al TCA, pues estamos hablando de un asunto de rendimiento, donde el cerebro del niño o de la niña tiene dificultades para mantener la atención, ¿no? Y bueno, sí, mi hija Antía Salvador se ha ido especializando en esto, es una de sus áreas de trabajo, también es terapeuta. Y sí, sé que está últimamente también en Instagram poniendo Mm. posts para educar y dar a conocer esta metodología, ¿no? Bueno, veo que me da miedo que dentro, porque como a la hora, de repente Instagram decide que quiere cerrarnos, o sea que por si acaso sí que me gustaría volver a decir por qué estamos aquí, aparte de porque he tenido la suerte de tener esta gran conversación contigo, Mario. Estamos aquí para hablar sobre el curso que empieza la semana que viene en Radica contigo y con Carmen Cuenca, eh, Trauma y su sanación, que serán los martes. Hay 12, voy a decir así rápidamente la logística para que todo el mundo lo sepa. Son 12 sesiones que sí que quedan partidas con las vacaciones de Navidad, pero que empieza el 8 de noviembre y acaba el 14 de febrero. 12 sesiones, entre las cuales también hay dos sesiones, hay casi 10 de teoría y dos en las cuales haces como un tipo de terapia que luego se mira lo que se ha hecho, ¿verdad? Sí, 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 efectivamente. El año pasado, la primera convocatoria ya lo introdujimos, ¿no? Porque, bueno, muchas personas que asistís a este curso, pues tenéis pues estas preguntas que habéis hecho hoy aquí, ¿no? Y cómo se accede, cómo se trabaja, cómo se hace, ¿no? Así que ponemos dos sesiones donde trabajaremos con algún voluntario que quiera ofrecerse, y que quiera también generosamente ofrecer su situación para que otros aprendan, para hacer una demostración en vivo y que luego todos podamos aprender también de lo que ha pasado, de lo que yo he hecho, de cómo se trabaja, ¿no? De manera que podamos ver esto en acción y podamos ver cómo efectivamente, no quiero tampoco aquí sembrar la esperanza de que ocurran milagros, pero a veces en un trabajo verdaderamente se hace un proceso de transformación verdaderamente importante y significativo. Y entonces, en este curso, que como siempre en todos los cursos de Radical, lo puedes hacer en directo o en diferido, ¿vale? Y tenéis toda la información en el link de la bio o en la página web de Radical. No sé si hay algo que tú querrías añadir sobre el curso, Mario. Bueno, vamos a cubrir, como he dicho, el fenómeno de una manera, con una perspectiva amplia, ¿no? Vamos a entrar también en los mecanismos de disociación o división de la experiencia, porque cuando hablamos de trauma tenemos que hablar de esto ineludiblemente, ¿no? Va como compañero, que es la capacidad o el mecanismo por el que hemos, apartado, amputado a veces, ¿no? Una parte de nosotros que tiene dolor y que no queremos ver, no queremos atender porque nos sentimos desbordados, sobrepasados o tenemos diferentes tipos de miedos, ¿no? A quedarnos deprimidos para siempre, a que no se acabe nunca y estas cosas que hay en personas que arrastran historias muy fuertes, ¿no? Verdaderamente la manera de habernos desconectado, esto es lo que ha contribuido a que nos haya podido acabar, ¿no?
y vamos a hablar también de cómo este mecanismo de división puede afectar a la división de nuestro sentido interno del yo, ¿no? A lo que llamamos estados del yo, subpersonalidades o partes, ¿no? Así que nos vamos a meter también un poquito en esto, para entender que dentro de nosotros a veces hay un mundo en competición, que están peleando unos aspectos nuestros con otros, ¿verdad? Y hay una guerra. Al final no nos curamos. Yo digo que el trauma fue una vez un asunto interpersonal entre dos seres humanos, pero ahora se mantiene y se sostiene intrapersonalmente. ¿Cómo nos tratamos o cómo nos maltratamos a nosotros mismos, ¿no? Sí, quiero aclarar porque no, por aquí, por la red, no, la primera ha sido interpersonal, entre personas, y la segunda vez que lo has dicho ha sido intrapersonal, o sea, que hacia adentro, hacia uno mismo. Exacto, exacto. O sea, solemos replicar la forma en la que fuimos tratados, solemos replicarla después en la manera como nos tratamos a nosotros mismos, ¿verdad? Con ¿Cómo una nos ligereza. hablamos, verdad? ¿Cómo nos hablamos? ¿Cómo nos tratamos? Porque a veces tenemos conversaciones muy hostiles, muy agresivas, ¿no? Muy de negación, de no querer saber nada, ¿no? Replicamos estas actitudes que, insisto, un día fueron útiles para sobrevivir, pero que ahora mantienen el problema. Así que vamos a hablar también de esto con Carmen, pues va a hablar especialmente de este sistema de la comunidad interna, pero también un poco de algún elemento de cómo usamos la corregulación y la regulación del sistema nervioso para facilitar nuestra cura, facilitar nuestro estar bien con nosotros mismos, ¿no? Nuestros recursos personales también. Así que vamos a cubrir muchas cosas y vamos a hablar de esto que ya tocamos hoy aquí, de la importancia de la presencia de la autocompasión y la compasión externa también, ¿no? Para curarnos, para crear un ambiente de amistad interna, ¿no? Con nosotros mismos. Muchísimas gracias, Mario. No sé si hay alguien más del público que voy a dejar un momentito para si hay alguien que tenga alguna pregunta o duda, pero siempre además podéis hacer preguntas a través de los comentarios y si prefieres que sea hacerlo por privado, también puedes enviarlo por privado. Pero he disfrutado muchísimo de nuestra conversación, Mario, como disfruto siempre escuchándote enseñar en el curso, como ya sabes. Mil gracias por estar en Radica, por unirte y por traernos tú y Carmen todo lo que nos traéis. Pues gracias a ti y a Radica, María, por toda la labor que hacéis de difusión, de llegar al mayor número de gente posible y no solo con este curso de trauma, sino con todos los que estáis haciendo que ayuden a fomentar el bienestar, el cuidado personal y a despertar la dimensión más humana que nos hace humanos, ¿no? Así que enhorabuena y gracias por ello. Bueno, juntos estamos haciéndolo, ¿no? Preguntan aquí cómo comunicarse con Mario. Para comunicarse con Mario, pues podéis contactar con él, Mario, si te va bien, a través de esta misma cuenta de la que él se ha conectado a esta conversación. ¿Mm? Pues sí, sí, sí. Yo no soy demasiado bueno con las tecnologías, pero bueno, algo voy mirando el Instagram y el Facebook y esto, ahí tenéis mis cuentas. Alguno que me estéis escuchando, tenéis materiales grabados en mi canal de YouTube también, de Mario Salvador. Hay algunas conferencias en abierto que tienen muchas visualizaciones y si os interesa el tema tenéis ahí también alguna cosa. Bueno, muchísimas gracias a ti, Mario, sobre todo, y a Carmen por este curso. Gracias a todo el mundo que ha estado aquí en directo hoy con nosotros o que escucha esto en diferido. Y nos vemos por aquí muy prontito. Gracias, María. Buen día. Gracias a ti, Y igual. gracias a todos los que estáis escuchando. Gracias.